Ok, pues buenas noches, Buenas noches. Ina, Pilar y Jimena. Empezamos con nuestra sexta sesión del estudio del capítulo de Romanos y vamos a ver ahora el capítulo 5. Es un capítulo casi como todos los de Romanos, algunos un poco más que otros, bastante interesante y este tiene unos versículos que se me hacen especialmente buenos. Eh, Vamos a encomendar este tiempo a nuestro Señor para que sea de bendición. Padre, te pedimos que nos ilumines a todos para que lo que estudiemos el día de hoy lo podamos entender con la ayuda de tu precioso Espíritu y que podamos, pues, acoger en nuestras vidas lo que tú nos dices, lo atesoremos y lo tengamos presente en lo que vivamos. Pedimos por los que estamos aquí presentes y por los que nos acompañen o nos escuchen después. Bueno, pues empezamos. Déjenme, perdón, compartir. Bueno, pues vamos a ver el capítulo 5, eh, que por un lado, realmente, como hemos dicho, pues no es que Pablo escribiera en capítulos, hay una secuencia continua de lo que dice, pero también por otro lado, se llegó a capitular la Biblia para verlo en secciones más claras. Y bueno, pues aquí empezamos con una sección que se titula Resultados de la justificación. Entonces, retomo muy rápido, ya lo hemos dicho varias veces, pero para que quede súper claro. Justificación es un término muy importante eh, que tendría que ver con el proceso en el que Dios nos considera justos. Y considerarnos justos quiere decir que no nos haya falta, y podemos con eso tener una relación con Él, como vamos a ver y hemos visto anteriormente, y lo vamos a seguir viendo en este día. Y eso en nuestra vida futura, pero también, como vamos a ver, en nuestra, pues, vida actual, la que estamos viviendo ahora. Em, son tres fases, aunque las vamos a ver más adelante. De todos modos, adelanto un poquito para que queden claras. Vendría siendo justificación, santificación y glorificación. Eh, y básicamente quiere decir esto, como dijimos, justificación es que ya nos vamos, como quien dice, para el otro lado, para el lado de Dios. Entonces, ya nos acoge como sus hijos adoptivos, nos hace aceptos a Dios, nos reconcilia con Él y nos permite estar en la vida eterna con Él. Todo eso implicaría estar justificado, ya ser vistos como justos ante Él. Luego está lo que es el proceso de santificación. Y pues suena así muy religioso, ¿verdad? Como que vamos a ser santos y puros. Pues por un lado sí, ¿cuál es la idea? Recordemos que la palabra santo, en griego y también pues en hebreo, que era kadosh, pues quiere decir apartar. Y apartar es yo me aparto de lo malo. Entonces, ya siendo justificados, eh, debemos de rendir frutos
en esa vida justificada, frutos que podemos dar con el Espíritu Santo en nosotros, que es Dios en nosotros, que es una de las tres personas de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es como es Dios. Podemos decir, bueno, Dios, pues ahí que es un pedacito de Dios en nosotros, pues si quieren verlo así, podría ser. Obviamente no es que Dios esté en pedacitos, pero en esa persona Dios nos acompaña y la idea es que en nuestro caminar en el mundo, pues nos apartemos, eso sería santificarse de lo malo. Eh, Esa es obviamente lo que debemos hacer y la prueba de que Dios está con nosotros. Si no rindiéramos buenos frutos, por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, pues es que realmente a lo mejor no fuimos justificados. Bueno, y luego está el último término que es glorificarse. Y glorificarse quiere decir ya estar con un cuerpo glorificado, resucitado. Y ese paso pues ya solamente lo cumplimos después de morir en este mundo. Y digo morir en este mundo porque realmente no morimos. Tendríamos vida eterna con Dios con un nuevo cuerpo resucitado. Nosotros como creyentes creemos en la resurrección, que quiere decir, bueno, pues de alguna manera, ahora sí que como Dios lo disponga, eh, pues vamos a tener un cuerpo resucitado. Este, no confundir con reencarnación, que es pues un concepto del hinduismo, en el cual, bueno, pues en una nueva vida reencarnaremos pues, en otra cosa, en un animal, en otra persona, en fin. Aquí no, vamos a seguir siendo nosotros mismos y vamos a resucitar, vamos a revivir en un cuerpo nuevo, glorificado. Entonces, ese sería el tercer paso. Y bueno, dirán, ¿de dónde sale esto? Bueno, justamente de esta carta de Romanos sale. Ahorita estamos en el paso de la justificación. Bueno, dicho eso, porque nos da contexto, continuamos. Entonces, empieza diciendo Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Explicamos este pasaje. Bueno, primero está continuando lo que ya decía en el capítulo 4. Capítulo 4, pues habla de la promesa. Estaba hablando el capítulo 4 de el caso de Abraham como ilustración de la fe y como inicio de la fe para el pueblo de Israel, pero también para todos nosotros. Eh, Así como los judíos consideran a Abraham su padre, nosotros también lo podríamos considerar, porque a Abraham se le prometió que esta fe pues, no sería reservada nada más para el pueblo de Israel, sino desde Abraham se prometió que sería para todo el mundo. Bueno, entonces continúa el capítulo 5, dice, justificados pues por la fe. Estamos justificados, ¿por qué? Por la fe. Eso lo dice y lo dice Pablo en la carta a Romanos, y no solo se dice en la carta a Romanos, se dice en los evangelios, se dice en otras cartas, pero ciertamente aquí se repite bastante. Entonces somos justificados por la fe, como ya quedó pues, claro desde los capítulos anteriores. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso nos da paz. Ya nos da tranquilidad
de que somos hijos de Dios. No todos los simplemente nacidos como personas son hijos de Dios. Eso lo dice muy claramente pues, la Biblia. Dicen, todas las personas somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza, sí. Somos seres muy valiosos para Dios, pero no todos somos sus hijos. Entonces, eso nos da paz, nos da tranquilidad, este, nos da sosiego. Eh, ¿Por quién? Pues por medio de Jesús. O sea, ¿qué es la fe? Pues creer en que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y entonces por medio de esa fe, pues tenemos esa paz. Y también dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, eh, esta fe, pues no solamente para decir, bueno, cuando nos toque, pues vamos a estar con el Señor, sino es, pues ya, en la vida que vivamos hoy, ya podemos nosotros, tener esa tranquilidad. Y ahorita vamos a entender exactamente cómo. Eh, esa tranquilidad nos puede dar firmeza. Dice, nos gloriamos, tradúzcanlo más, digo, así se decía en el español antiguo, como que, y también es español antiguo, como nos regocijamos, nos alegramos, nos ponemos contentos, nos da felicidad, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, esa esperanza es una esperanza para la vida futura, pero como vamos a ver, pues también para nuestra vida actual. Y los pasajes que siguen, pues más bien el pasaje que sigue, el 3, 4 y 5, a mí se me hace una de esas joyas de la palabra que hay que tenerlas presentes. Dice, lo voy a leer todo y luego lo desglosamos. Y no solo eso, esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a verlo, y ahorita lo repasamos en otra versión. Aquí vamos a ver qué dice. Esa es una versión que es una paráfrasis, no es tan literal la traducción, pero la idea es que el mensaje sea el mismo. Dice, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Bueno, regreso a la versión anterior y ahorita lo repasamos. Bueno, eh, como dijimos, la palabra gloriar puede ser alegrarse, aunque también podría ser gloriarse como enorgullecerse. Eh, entonces dice que no solamente lo anterior, que ya vimos, que nos da la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Problemas. Este, eh, que es broncas, o sea, eh, puede ser
un problema físico, de salud, puede ser un problema económico, una deuda, estrechez, puede ser un problema personal, familiar, con pareja, con hijos, con amigos, puede ser un problema de trabajo, en fin, pueden ser un montón de cosas. Entonces, es parte de la vida. O sea, los problemas son parte de la vida. Eh, no estamos en el cielo con el Señor, estamos en un mundo imperfecto, un mundo con la naturaleza caída, como vamos a ver incluso ahorita más adelante en este capítulo. Entonces, pues hay problemas, las cosas no funcionan como deberían de funcionar, la gente no es justa, honesta, razonable, compasiva, considerada, este, serena, en fin. Y en eso de la gente, pues nos sumamos también nosotros. No es que, híjole, nosotros somos perfectitos y los demás pues son con muchos problemas. Entonces también a nosotros nos puede fallar, ¿verdad? Muchas veces nuestro temperamento, nuestras decisiones, en fin. Entonces eso nos va a dar problemas. Y eso los vamos a tener todos, creyentes, no creyentes, en fin. Gente buena, gente mala. Todos estamos sujetos a problemas. Pero nosotros con Dios podemos tener una actitud diferente con los problemas. Este, entonces, llega a decir aquí, suena pues muy raro, que nos podríamos, una, pues alegrar, o podría ser también gloriarse, es como enorgullecerse. Ya, bueno, pero ¿cómo? Bueno, aquí hay una como cadenita de cosas. Dice, sabiendo que la tribulación, o sea, los problemas, producen paciencia. Entonces, cuando tenemos un problema, pues muchas veces tenemos que ser pacientes. Eh, ¿Qué hacer con un problema con Dios? Varias cosas. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, cada día tiene su propio afán. Este, pues cada día hay que hacer lo que podamos hacer. El día tiene 24 horas, pero no todas son activas, pues tenemos que hacer otras cosas, descansar, dormir, reponernos, comer, asearnos, en fin. Eh, y dentro de lo que podamos, pues hay que ocuparnos. Este, entonces, eh, déjenme ver incluso, porque ahí no me estoy acordando de el versículo completo. Dice acá, déjenme ver aquí. Em, cada día tiene su propio afán. A ver, eso está, es Mateo 6:34. Em, Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que nos ocupemos en, en el día a día. Este, entonces, podemos decir, hijo, pero pues hoy sí, pero ¿y mañana? ¿Y qué va a pasar la semana que entra, o el mes que entra, o el año que entra, o en 5 años? Digo, tenemos muchas preocupaciones, ¿no? Podría ser, oye, ¿qué voy a hacer en mi retiro? ¿O qué voy a hacer cuando ya no viva aquí?
o qué voy a hacer cuando esté viejo, o qué voy a hacer la semana próxima, que voy a tener no sé qué tantas cosas, o incluso el día de mañana. A ver, ocúpate en lo que te tengas que ocupar hoy y ya después tendrás tu afán. La Biblia nos dice mucho sobre descansar. Por ejemplo, está Isaías, creo que 26, 20, creo que dice, déjenme ver aquí. Tengo aquí mi colección de pasajes. Ah, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Eh, que los problemas nos tenemos que ocupar en ellos, no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos y vamos a esperar que las cosas nos caigan del cielo, no. Hay otro pasaje, Josué 8:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, pues, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que ser valiente, no estar. Si hay una cosa que nos dice la Biblia un montón de veces es no temas, no temas, no temas. Entonces, el temor, el miedo, nos puede hacer tomar decisiones muy malas. Digo, hay que ser prudente, hay que ser cuidadoso, pero el vivir atemorizado, paranoico, nos va a hacer cosas muy malas. Entonces, en los problemas hay que hacer lo que tenemos que hacer y hay que tener paciencia. Quisiéramos que se resolvieran así, que ya, a ver, ¿qué hago para que ya me olvide de esto? Pues a veces se puede, pero muchas veces no. Entonces, por eso produce paciencia. Tenemos que ser pacientes. Y dice, y la paciencia prueba. Pues, la paciencia nos prueba. O sea, pasa el tiempo y pues no vemos, a lo mejor que necesitamos que un cliente nos dé ya un sí, o que ya con una persona se resuelva un problema, o que se nos quite un problema de salud, este, eh, y pues tenemos que tener paciencia y eso pues, nos prueba, ¿verdad? Que no nos desesperemos, que no nos fastidiemos, que no nos perdamos el juicio o nos saque de quicio algún problema, en fin. Y la prueba, esperanza. Sí, pero realmente yo cuento con Dios. Este, ¿Y qué es contar con Dios? No necesariamente es que, no sé, vamos a pensar en algo feo, fuerte, pero común. Dios nos guarde, pues da cáncer. No, pues sabes que tú espera y se te va a quitar. Sí le llega a pasar a algunas personas, pero es raro. Dios sabrá quién, por qué, cómo, pues probablemente no se nos quite. ¿Qué pueda pasar? Que a lo mejor baje o podamos llevar una vida un poquito más larga, un poquito mejor llevadera, en fin, Dios sabrá. Pero si si vivimos eso con la fortaleza de Dios, no, pues caídos en desesperación,
en amargura, en debilidad, pues nos va a ir mejor. Eh, entonces, lo vimos en su momento con el pasaje de Mateo 7 24 al 29, que es el pasaje de las dos casas, eh, que ambas casas iban a sufrir pues, problemas, una tempestad, y bueno, pues mucha lluvia, vientos, en fin, como estamos sujetos todos, solamente que la casa cimentada en piedra, que era la cimentada en Dios, soportó las cosas. Puede ser que haya sufrido daños, pero no se cayó la casa. A lo mejor la reparan, se reconstruye un poquito, pero ahí está. Y la casa que se construye sobre la arena, que es la que se construye sin fe en Dios, pues esa puede ser que se la lleve la tempestad. Entonces, eso quiere decir la cuestión aquí de la prueba. Y dice, la esperanza no avergüenza, porque alguien dice, ay, tú, ¿verdad? Crees en Dios, qué tonto eres, ¿verdad? En lo que aplícate mejor en otras cosas. Y no, pues Dios quiere que sí nos apliquemos, no quiere decir, el decir descansa en reposo, no quiere decir no hagas nada. Haz lo que tengas que hacer. Pues sí, sí, pero no va a ser suficiente. Este, las cosas son demasiado complicadas. No voy a perder ahorita en esto, pero nosotros hemos pasado problemas muy fuertes, así tremendos, eh, que nos superaban con mucho, estoy hablando por cuestiones de negocios, económicos, en fin. eh, y esto ya fue hace tiempo, gracias a Dios, que será hace unos 15 años o más. Que aquí estamos, y bien, este, pero eran cosas tremendas, o sea, que no, decir, ¿cómo salir de esto? Eh, y bien, gracias a Dios. Entonces, y eso podrían ser cosas de que gloriarse, enorgullecerse, pero no decir, es que yo era muy fregón, a mí esas cosas me hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? Gracias a Dios. Y claro que nos ocupamos, hicimos muchas cosas, pero finalmente fue gracias a Dios que salimos adelante. Entonces, no debe avergonzarnos nuestra fe en Dios. El que se avergüenza de Dios, oye, tú crees, no, no, perdón, no, si no, no creas, yo no creo tanto, o sea, soy como tú. Ah, bueno, pues Dios lo va a tomar en cuenta. Y bueno, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ese es lo que nos da ese poder. Vamos a verlo rápidamente en el otro pasaje y luego continuamos. Entonces, dice aquí, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Eso es importante. Aquí en esta versión eh, nos da un lenguaje que nos da un poco más claridad en otras cosas. Cuando pasamos problemas y los superamos, nos hacen más fuertes. Si los superamos con Dios, pues mira, ya pasamos esto. Y no crean que fue fácil en su momento. Y algunos otros problemas menores después, pero que también fueron difíciles en los tiempos de la pandemia, en fin. Y los pasamos, gracias a Dios. Y eso nos ayuda a ser fuertes, a no estar así atemorizado y no puedo dormir y tengo mucho miedo y no sé qué.
pues eso no nos va a ayudar. Dice, y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Pues así, ok, veo que puedo contar contigo. Hay otro pasaje que me gusta mucho que dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en lo poco somos capaces de salir adelante, pues vamos a poder ser capaces con problemas más fuertes. Y esto se aplica en muchas cosas. Por ejemplo, en un trabajo, un jefe te encarga algo y lo haces bien, pues dice, pues sí, le puedo dejar algo más complicado. Y si ve que lo haces bien, pues qué bien, te va a dar más responsabilidades. Entonces, eso aplica en muchas cosas. Eh, entonces, y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Este, y eso te da seguridad también, de que Dios está contigo. De eso estamos seguros, Dios cumplirá su promesa, porque nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Bueno, sigamos con la versión que hemos estado estudiando. Me detuve un poco en esto, pero es que es muy rico este pasaje. Y sigue, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué quiere decir cuando aún éramos débiles? Bueno, pues cuando no lo teníamos a Él, éramos débiles. Estamos nada más con nosotros mismos. En lugar de tener a Dios de tu lado, y nomás estás tú solito, con tus propias fuerzas, ¿no? Y a veces uno sí es así muy fuerte y todo, pero hay veces que no puede uno. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vamos a seguir leyendo para terminar de entender esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí lo que está diciendo Pablo, dice, pues habrá a lo mejor alguien que dé su vida por otra persona porque diga, pues yo doy mi vida por él. Este, y sí, puede ser que alguien ofrende su vida por otra persona, puede ser por la familia, puede ser por un amigo, puede ser por alguien que se admire. Eh, pero Dios pues nos dio a Cristo por todos, siendo pecadores, es decir, no es que esta persona no sabes, es lo mejor, no. Y sin embargo, Cristo murió por nosotros. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este, bueno, pues ya estando justificados por la sangre de Cristo, seremos salvos de la condenación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, en un estado de enemistad con Dios, ¿qué es nuestro estado por default? Este, por default, nosotros no tenemos una relación con Dios. Una, de plano lo podemos rechazar, como mucha gente dice, no, yo de Dios no quiero saber nada, yo ni creo en él, no existe o no me interesa, en fin. Y otros, pues tienen una relación muy tibia, que pues no es lo que quiere Dios, como decía en Apocalipsis 3:20, ojalá fueses tibio o caliente, pero como eres tibio te escupiré de mi boca. Entonces, eso no es amistad con Dios. Entonces, siendo enemigos, fuimos reconciliados, mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos, o sea, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿qué recibimos? La reconciliación. Cuando estamos peleados con alguien, pues no podemos hablar con él, o no queremos nosotros que nos hable tampoco, puede ser mutuo, eh, no queremos ni verlo o no nos quieren ver a nosotros, pero ya estando reconciliados, pues, que es grato verse con confianza, con alegría, mutuamente. Y eso es lo que nos da pues, Cristo con Dios. Y bueno, sigue este pasaje, vamos a tratarlo de ver, creo que sí lo podemos ver, es Adán y Cristo. Y acá vemos otro punto bastante importante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este pasaje estaremos viendo la doctrina conocida, y no nada más en este pasaje, pero aquí en esta carta de Pablo, como el pecado original. Eh, Ahí nos tenemos que remontar a Génesis 2, Génesis 3 más bien, bueno, ambos, para poder entenderlo, pero ¿cuál es el pecado original? Pues el pecado de Adán, Adán y Eva. Pero fíjense, aunque en Génesis, pues la primera que cayó fue Eva, eh, Dios responsabiliza más a Adán. ¿Por qué? Porque a Adán le dio las instrucciones, que también recibió Eva, pero fue más a Adán. Eva cayó, hizo caer a Adán, pero a ver, pues a Adán se lo dijo Dios. Entonces, pues aquí queda claro que ni siquiera mencionan a Eva, y no porque no importa Eva, pero Adán es el que asume aquí la responsabilidad. Entonces, muy brevemente, para dar contexto, que no vamos a hacer un estudio de Génesis 3, pero sabemos que a Adán se le ofreció todo el mundo era de él, para Adán y para él. Todo es tuyo, haz lo que quieras, solo que de este puro árbol no puedes comer. Y además le dio una razón, no puedes comer porque si comes de él, morirás. Entonces no era así, pues gratuito, decir, ¿por qué? Pues porque se me ocurrió. No, no puedes comer por tu bien. Este, y llegó por la serpiente, que es Satán, que hablo de serpiente, pues también usted saber qué, cómo era la personificación de Satán, eso es lo de menos. Este, y, y le dijo a Eva, ¿con qué Dios te dijo esto? No, sino, o sea, con el tonito decir, así que tú te lo crees. Eh, y Eva pues le dijo, pues sí, Dios nos dijo que no podemos comer de esto. Ah, ¿sabes por qué no? Porque si comes de esto, vas a ser como Él, van a ser como Él. Y Dios no quiere que sean como Él, ¿verdad? Porque pues Él nomás quiere tener sus privilegios, ¿verdad? Y ser superior a ustedes y tener todo el poder que tiene, y eso no lo quiere compartir. Y si ustedes lo comen, pues van a ser como Él. Por eso es que Dios no quiere que coman eso. Entonces, pues el fruto, ¿qué dicen? No dicen, o sea, en la Biblia no dice qué fruto sea, no, te lo pintan como una manzana. No, era un fruto simplemente, ¿no? Quién sabe, pero era un fruto que sería muy bueno. O sea, aparte de lo que Satán les tentó a Adán y Eva para decir que podían tener si comían de ese fruto, pues el fruto se veía bonito,
y sabía rico. Entonces, pues no suena mal lo que me estás diciendo. Entonces, desechó lo que Dios le dijo y yo digo que eso pues fue alta traición. O sea, alguien que te da todo, te crea, dice, todo este mundo maravilloso es tuyo, no te va a faltar nada. O sea, no tenían que reclamarle a Dios. Ah, pero de ese árbol no puedo comer. Pero no importa, hay mil cosas de las que sí puedo comer. Y más me da. Ah, pero resulta que no era por curiosidad, una manzanita, en fin. No, es que con ese árbol puedo ser como Dios. Entonces lo comieron. Este, y ese fue el pecado original. ¿Por qué original? Porque fue el origen del pecado. ¿Y cuál es ese origen del pecado? Pues la rebeldía contra Dios. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y es lo que la humanidad tiene en su estado original. En su estado original, la gente dice, yo Dios, no, yo no necesito a Dios. Yo vivo mi vida como quiera, como mi mente sabia y poderosa me diga, y Dios no hace falta en mi vida, puedo tener muchos libros, puedo tener muchas cosas, y realmente a Dios no lo necesito. Para eso estudié o para eso trabajo, o sé hacer muchas cosas, este, y para empezar ni lo veo, no, enséñenmelo, dónde está, entonces ni existe y pues no lo necesito. Entonces, pues así es nuestro estado natural. Entonces, eso entró por Adán. Y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Ok? Entonces, por un lado, pues, no había que si los 10 mandamientos y que ya había unos mandamientos ahí que Dios le dio a Noé, y al mismo Adán, pero no tantos, no tan precisos. Entonces, pues por lo menos de todos esos, si no hay ley, ¿cómo puedes inculpar de pecado? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a ver cómo dice la otra versión. Dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, porque si, ay, pues yo, ¿por qué? Si Abraham fue el que pecó, yo no. Pues claro que no lo hacemos. Todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Entonces, pues vimos desde el capítulo 1 que de todos modos todos tenemos una conciencia que yo creo que la tenemos al ser semejantes a Dios, y en esa conciencia sabemos, aunque no lo veamos en un libro, en una ley, pues si hacemos algo mal, si lastimamos a alguien, si le generamos un problema, un mal, si abusamos de la gente, si mentimos, si robamos, si matamos, en fin. Eh, pero el don no fue como la transgresión. El don, que es el don, pues un regalo, ¿no?
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muertos, para los muchos, perdón, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, pues por Adán, este, que por cierto, hay que ver nomás una cosa, dice Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, esto es un poquito ya de teología, eso de figura del que había de venir, que sí que Adán es un tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir tipo? Un tipo es como algo que tiene algo que es semejante a Cristo. No es que sea un Cristo, ¿verdad? Y hay unos de una forma y otros de otra. No, eso quiere decir otro tipo de Cristo es el Cordero Pascual, el Cordero que murió en la Pascua. Por eso también le dicen a Cristo el Cordero de Dios, porque ese corderito, un animalito, pues es un tipo de Dios. Este, otro tipo de Dios, pues podría ser Isaac, que iban a sacrificar. En fin. Entonces, por Adán, este, murieron muchos, pero abundó mucho más la gracia por Jesús. Y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Voy a leer la, la versión parafraseada. Dice, en algunas cosas Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo, cuando se dice don es regalo, que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Por eso es un regalo. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, que pues así es, ciertamente, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Entonces, eh, para terminar, lo que acabamos de leer en otra versión dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y del don de la justicia. Y voy a terminar de leer primero en esta versión y en la otra el final. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a leer ahora del 18 al final en la versión parafraseada. Dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos
merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues para terminar, básicamente es eso. Eh, y viene a reforzar, porque ya se ha mencionado en otras ocasiones y lo hemos visto también en otras partes de la Biblia, ¿para qué vino Jesús? Este, ya la ley ya la teníamos, ya sabíamos qué hacer y qué no hacer. Entonces, ya teníamos las instrucciones, las indicaciones para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues ya, ¿qué más necesitamos? Tú dime qué hago y yo lo hago. Pues ya estaba, pero no lo hacemos, no lo hicimos. Sobre esto vamos a ver más a fondo un par de semanas en el capítulo 7. Antes, pues vamos a ver el capítulo 6, que habla más sobre el pecado. Y en el capítulo 7 vamos a entender un poco mejor por qué no podemos. Porque no podemos. No podemos al nivel que Dios quiere. O sea, Dios no nos quiere tibios. Eh, entonces, la forma en que seamos justos es por medio de Jesús. Entonces, Adán abrió la puerta al pecado en el Edén, el jardín del Edén. Todo funcionaba muy bien. Cuando Dios creó todo, vio que era bueno y que era bueno en gran manera. Y pues Adán y Eva pues le dieron al plato a todo eso, y los que seguimos, pues hemos seguido con eso. Y desde tiempos de Adán y Eva, con lo que le dijo Dios a Eva, que su simiente iba a herir a la serpiente en la cabeza, que fue Jesús, eh, pues ya vino la redención, que es el pago de lo que nosotros no podemos pagar. Entonces, eso empezó con Adán, una sola persona, pero Jesús, otra sola persona, obviamente muchísimo, infinitamente superior a Adán, pues llegó la gracia que es pues, el regalo. Este, entonces, es lo que esta segunda sección pues dice. Y bueno, pues como vimos, el capítulo 5 nos habló por un lado de, muy brevemente, pero les digo que eso es muy rico sobre cómo vivir la fe con los problemas, este, y luego vimos pues, los antecedentes de Adán y la contra, este, la solución a eso que empezó con Adán, pues con Cristo. Y bueno, pues seguiremos, todavía nos falta bastante, pero de veras que bueno que están ustedes aquí, eh, porque realmente el libro de Romanos es de los libros más, ricos en enseñanzas. Bueno, pues dicho eso, estamos
Bien, muy buen tiempo, son las 9. Vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tuvimos para estudiar eh, con más profundidad este capítulo 5 de la carta que Pablo escribió a la iglesia de Roma. Gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a tenerte siempre presente en nuestras vidas. Eh, Ayúdanos en los problemas que cada uno podamos tener. Algunas veces tenemos más, a veces menos, a veces casi no, a veces muchos. Los que sean, Señor, ayúdanos a sacarlos adelante contigo, con tu fortaleza, Señor. Te pedimos por las familias y por los que estamos aquí presentes y por los que nos escuchen después. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues Amén. amén. Vamos a detener la grabación.